Hoy es el día tal como estaba previsto porque la Cámara de Senadores es el espacio revisor, la Cámara revisora del proyecto de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional que se aprobó la semana pasada en el Congreso y allí están puestas todas las miradas. Luego vamos a hacer un análisis político también de lo que ocurrió durante la aprobación porque todas las miradas económicas también están en el equipo encabezado por Martín Guzmán, que va al Congreso con un proyecto que no es el que él había impulsado. Flor Barragán con toda esta información. Flor, bueno, todo preparado. Así es, Silvi, tal como decías, entonces el viernes ya quedó aprobado el proyecto de ley para que el gobierno pueda ir a refinanciar la deuda con el Fondo Monetario. Ya se aprobó en diputados, solo falta Senado. Eso es justamente lo que arranca esta semana, se tiene que aprobar en el Senado para que efectivamente después el Fondo Monetario le ponga el gancho final al acuerdo y a partir de ahí el acuerdo ya entraría en vigencia, caerían los desembolsos y se deberían empezar a cumplir las metas acordadas. Hoy entonces arranca en el Senado y lo que vamos a ver es nuevamente las mismas imágenes de la semana pasada, Sí. en la que estaba el ministro de Economía, Martín Guzmán, contestando las preguntas, haciendo una presentación y después, bueno, contestando todas las dudas que surgen entre los legisladores. También Miguel Ángel Pese, el presidente del Banco Central, porque también hay muchas dudas de qué va a pasar con el dólar, con los créditos. Y también va a estar la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, que uno dice, la AFIP, ¿Por qué la AFIP? Claro. FMI. Bueno, porque hay un capítulo muy interesante en el acuerdo que tiene que ver con la administración tributaria. Y esto es, el gobierno dice, no va a haber nuevos impuestos con el acuerdo con el FMI. Ahora, de los impuestos que ya hay, se los va a intentar administrar mejor para mejorar la recaudación. Administrar mejor significa aumentarlos, como en el caso de las tarifas con la segmentación y la posibilidad de ampliarlos, ¿o no? Bueno, lo que ocurre son dos cosas. Por un lado, la administración tributaria tiene que ver con mejorar la recaudación. Sabemos que muchas veces que vas, por ejemplo, a la verdulería, no estás pagando el IVA porque no te están dando la factura. Bueno, ese tipo de cositas que vemos todos los días, la idea es mejorarlas. Eso por un lado. Por otro lado, tarifas no es justamente un impuesto, pero sí hay otros impuestos en donde va a haber modificaciones. Y ya te hablo de una palabra que vamos a escuchar mucho que es revalúo inmobiliario. Sí, la estábamos escuchando desde hace 48 horas, la del revalúo inmobiliario. Así es, esto es, viste que muchas veces ocurre que las propiedades, que por ejemplo si alguien tiene una propiedad, si vos la vendés en el mercado, se la vendés a alguien, la vendés a un determinado precio, pero después el precio fiscal por el cual la declaras es más bajo, es mucho menor. Claro. Bueno, lo que se va a hacer con este revalúo es intentar que los precios con los que está declarados tus bienes sean similares a los precios de mercado. Entonces, en la práctica, eso sí puede implicar un aumento en lo que pagues de bienes personales. Es decir, sin hacer ningún cambio en un impuesto, sí puede implicar mayor presión para los sectores que tienen propiedades. Estoy pensando, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, el ABL? El ABL tiene que ver con la cotización fiscal. También podría llegar a aumentar en ese sentido, ¿no? Claro, sí, podría ser una generaría implicancia. un impacto. Claro, General. habría que ver porque la realidad es que esto tiene que ver con las provincias. Entonces, ver bien cómo se define todo esto en conjunto con las provincias es un plan que, si vos lees el memorando, está descrito, bueno, se va a avanzar con el revalúo inmobiliario y me parece que tenía fecha de septiembre, es decir, algo para hacer durante todo el año. Y solo algunas cosas, por eso va a estar Mercedes Marcó del Pont, tantas dudas que tienen los legisladores, por eso se van a estar ahí todos del equipo económico. Flor, por último, ¿qué es el BORD? Porque estamos escuchando hablar del BORD, del Fondo Monetario Internacional, BOARD, escrito, si lo ven en alguna publicación de internet, bueno, algún portal o mismo en la prensa gráfica, todo sujeto a la aprobación del BORD del Fondo Monetario. ¿Qué es? Así es, sí, porque el acuerdo se cerró con el staff del FMI, que son los economistas que están encargados del caso argentino, de Latinoamérica. Con ellos se cerró la parte de la letra chica, los números finales, pero después tenés el board, que son los países que están detrás del Fondo Monetario. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional no es cualquier acreedor, no es un banco. Detrás hay países, te diría casi 200 países de todo el mundo. Entonces, en el board están los países que efectivamente van y emiten su voto a ver si están a favor. Lo cierto es que lo que tenemos que esperar es que ese voto sea favorable porque a Estados Unidos va a acompañar a Argentina en este acuerdo y Estados Unidos tiene mucho porcentaje, tiene, digamos, lo que decía Estados Unidos es central para el acompañamiento de otros países y por el porcentaje de votación que tiene el país. Muchas gracias, Flor.